Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha enfrentado a la sombra de lo desconocido, a la existencia de fuerzas que desafían nuestra comprensión. En Paranormalmente, nos adentramos hoy en el testimonio de Monseñor Andrés Tirado, un exorcista con más de 25 años de experiencia, para desvelar la cruda realidad de los demonios, el infierno y los fenómenos que escapan a toda explicación racional. El demonio es un espíritu, una entidad, un ángel caído, era el más hermoso, pero no es que el demonio tenga una figura con cachos y cola. Una cosa es Satanás, otras son los demonios. Al entrar a investigar quiénes son, me doy cuenta que no es un mito, no es una leyenda, sino que sí es un ser que se manifiesta, y no solo uno, son muchos. Se da una confrontación fuertísima, los arcángeles y ángeles expulsan a esos otros arcángeles y ángeles a otra dimensión, lo que llamamos infierno. El infierno existe, donde están como encapsulados, como en una cárcel. Es un lugar de miedo, de terror, de oscuridad, de sufrimiento, de un fuego inextinguible. Entonces, no es un fuego que quema como el que conocemos nosotros, es un fuego espiritual, donde los demonios se pelean entre ellos. O sea, hay una jerarquía, pero no de amor y de servicio, sino yo soy más poderoso que usted y usted me sirve a mí. Pero hay momentos donde estos demonios pueden salir, pueden manifestarse en esta tierra. En ese tránsito hacia este mundo ellos pueden hacer mucho daño. Y es lo que ha pasado muchas veces en las posesiones. Yo he tenido niños de 7, 8 años, flacos, entre 4 o 5 hombres, tenerlo que coger porque con una mano lanza a una persona grande de 100 kilos a una pared y lo deja ahí privado, por ejemplo. Cuando menos me cogen a patadas, a puños, a ahorcarme. Una vez que hace una niña me mata y me tira contra la pared. Y está encima mío y me está apretando así y yo me estoy poniendo morado y yo no estoy pudiendo respirar. Porque una de las estrategias del demonio es no soltar a su presa. Él es un parásito y se alimenta también de nosotros. Pero, ¿cómo llega un hombre de fe a confrontar estas realidades tan perturbadoras? Monseñor Tirado relata su propio viaje, desde el escepticismo inicial en el seminario hasta las experiencias que transformaron por completo su comprensión del mundo espiritual y lo llevaron al ministerio del exorcismo. Porque cuando yo era seminarista, la teología que nos dan, que es teología científico-crítica, es una teología racionalista, donde no cabe el demonio como un ser, como una entidad devastadora y que hace daño, que las sanaciones, que la liberación, que los fenómenos paranormales, que la posesión es mito y leyenda, algo construido literariamente o filosóficamente o antropológicamente. Llega una persona, una mujer, pidiendo oración, y en esa oración ella siente como un calor, ella viene desesperada, yo pues estoy ayudando en la parroquia, se avecina Semana Santa, que es la época más importante de actividad, igual en diciembre de la iglesia, y ella siente como ese llamado de decir, no, yo quiero entrar a este lugar, y esta persona que está ahí, o sea, mi persona, le siento confianza. Entonces se acerca y me dice, padre, quiero que me haga una oración. Yo le digo, yo no soy padre, yo soy seminarista. No importa, hágame una oración, impóngame las manos. Yo le dije, pero ¿qué es eso de imponer manos? No, usted coge y pone su mano derecha sobre mi cabecita y ora. Hago la oración y yo siento un calor, y ella también en ese momento sintió un calor. Yo le dije, bueno, quedamos aquí. Ay, muchas gracias, padre, que no soy padre, soy seminarista. Exacto. Entonces ella se fue. A los 2, 3 días vuelve con un cartapacio, exámenes, y me dice, yo me sané, yo me sané, yo me sané. Me dice, no, mire, mire, padre, que no soy padre, que soy seminarista. Mire, mire. Entonces yo empezaba a ver los exámenes, pues yo no entendía nada, pero hacía que sí. No, es que a mí me tenían que sacar el vientre, yo estaba llena de miomas, yendo al cáncer. Entonces, cuando yo entré, yo sentí ese llamado, sentí esa confianza, le pedí su oración, yo sentí un calor y yo me sentí sana. Entonces yo fui a mi médico y le comenté, el médico pues ya me tenía lista para una cirugía y me dice, bueno, vamos a hacer otros exámenes que faltan. Y ellos lo vieron esos exámenes, porque empezaron a salir diferentes. Entonces dijeron, no, aquí hay que volver a hacer todos los exámenes desde el principio. Se los mandaron a hacer y estaba sana totalmente. Entonces eso para mí
desde ese momento fue como un reseteo, volver a escudriñar en la Sagrada Escritura, volver a profundizar en la teología, porque lo que me estaban enseñando, la teología científico-crítica que se da en las universidades, en los seminarios, pues todos estos fenómenos de sanidad, todos estos fenómenos de liberación, de posesión, de exorcismo, pues son mito y leyenda, son tradiciones orales, se ve desde un prisma de la psicología, la medicina, pero al ver que esta persona se sanó, pues eso hace que yo tenga una catarsis y empiece a investigar sobre estos fenómenos. Esta persona empieza a correr la voz y empieza a llegar gente. Eso después con mis superiores de la comunidad iba a tener problema. Y al llegar a estas personas pidiendo oración, pues yo dije, bueno, vamos a ver, pues piden oración, pues no, no le veo de más. En una de esas oraciones se manifiesta una doble personalidad en una de las personas, gritando, blasfemando, una voz gutural, una voz como eh, latosa, como yo dije, pero bueno, esta sí está loca. Con esa empieza a gritar, empieza a dar patadas, puños, a maldecir. Y no me van a sacar, y yo estoy aquí, y es que yo vine a destruirla. Fueron varios que me llegaron como con esa patología espiritual. Y pues a mí me cuestionaba por qué se hacía la oración y se alborotaba. Se dejaba de hacer la oración y se Y se calmaba, calmaban. normal. Y yo le preguntaba, ¿usted se acuerda de esto y esto y esto? Y me decía, no, pues y algunos decían, no, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? Entonces dije, vamos a experimentar, vamos a hacer oraciones más fuertes, voy a investigar a ver qué pasa. Y en esas oraciones que me traían estas personas, pues habían fenómenos paranormales, se alborotaba la cuestión. Entonces yo dije, esto no es simplemente psicológico. Y al hablar con la familia, hacer la investigación, entonces ellos me decían, no, es que ya fuimos donde el padre tal, donde fulano tal, donde el brujo tal, donde el medio tal, y ella está poseída. Eso me conecta con el primer testimonio de esta mujer que recibió sanación y me cuestiona y me hace pensar y decir, bueno, si se dio esta sanación con esta mujer, ¿por qué no puede existir el demonio? ¿Por qué no puede existir la posesión? Siendo que en el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia, uno de los más grandes exorcistas es Jesús Ujú. de todos los tiempos. Y me obsesiono por la demonología, me obsesiono por los exorcismos, me obsesiono por todos estos temas, qué es lo que ocurre, por qué ocurre. Y eso marcó una diferencia en mi camino. Ya posteriormente sería sacerdote, después obispo, bueno, en fin, pero siempre con ese halo, con esa línea de liberación exorcista. La batalla entre el bien y el mal tiene sus raíces en los albores de la creación. El investigador nos detalla la compleja estructura de las fuerzas oscuras, revelando el origen de su rebelión y el papel de figuras como San Miguel Arcángel en la expulsión de estos seres a su dimensión infernal. Bueno, tenemos que entrar en la demonología. Una cosa es Satanás, otra son los demonios, porque es que Ok. creemos que todo es la misma cochato, eso es lo mismo, como yo los llamo, los Chucky, los aliens, los depredadores. Todos creen que es lo mismo. No, eso tiene una organización, una Como una estructura, jerarquía. una jerarquía, un propósito. Al entrar a investigar quién es, quiénes son, me doy cuenta que no es un mito, no es una leyenda, no es el folclore que trae una tradición, que es la sugestión de que sí, es que tenemos que echarle la culpa social de todos los males de la humanidad a un arquetipo, sino que sí es un ser que se manifiesta, y no solo uno, son muchos que hacen daño, que son devastadores, que quieren destruir a la humanidad, al ser humano. Entonces, Satanás en hebreo, el contrario, o divisor, diablo, diabolos, o demonio, división, desfragmentación, la traducción más exacta, son espíritus, son entes que buscan a destruir el ser humano. Bajo todas las tradiciones y todos los pueblos de la antigüedad, llegan a la conclusión de que hay seres sobrenaturales malignos en todas las culturas y todos los pueblos. Existen los demonios, existen lo que yo llamo los akachukis, que somos los que nos dedicamos Los a los exorcistas. exorcistas, al Ministerio de Liberación y Exorcismo, en todas las culturas y todas las religiones. Eso es un fenómeno que se da en todas las culturas, así como la creencia de un ser superior
también de seres infernales, seres malignos. En las culturas mesopotámicas, en las culturas de Oriente, hay una claridad grande, no lo ven como un mito, no lo ven como una leyenda. Y la tradición judía, cristiana que nosotros tenemos, nos habla de que en el principio de la creación hay unos ángeles que se rebelan, quieren darle el golpe de estado a Dios, al Padre, y se amotinan en contra de la voluntad del Señor, porque Dios crea el universo, crea la tierra, crea los seres humanos, con un propósito de transformación, de cambio, de salvación. Él nos crea para salvarnos, para amarlo, para estar con Él. Y a Jesucristo como Rey del universo. Entonces estos chukis, estos ángeles de alta alcurnia, de alto nivel, se rebelan y dicen, no, yo no me voy a dejar, yo no tengo por qué, yo he colaborado en la creación del universo, yo no tengo por qué bajarle la cabeza a Jesús y menos a esos seres humanos que son inferiores a nosotros. Entonces hay una pugna, ahí aparece un gran arcángel muy conocido y que es muy importante en el ministerio de liberación y exorcismo, que es San Miguel Arcángel, príncipe de las huestes celestiales. Se da una confrontación fuertísima, los arcángeles y ángeles expulsan a esos otros arcángeles y ángeles a otra dimensión, lo que llamamos El inferno, infierno. el infierno, o el Ares para los griegos, donde es otra dimensión donde están como encapsulados, como en una cárcel, pero que pueden llegar a tener un encuentro del más acá al más allá, del más allá al más acá. Entonces, estos seres quedan encapsulados como en esa cárcel, pero siempre están confabulando en contra de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y busca el enemigo destruir al ser humano, ese es un propósito, porque por eso fue la gran pugna. Y segundo, hacer sufrir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al llevarnos a la condenación, llevarnos al suplicio, llevarnos a todo lo maligno. Entonces ese es el objetivo que ellos tienen, es un objetivo claro. Pero no estamos solos, también están los ángeles, los arcángeles, como lo hablamos hace un rato, que nos protegen y nos ayudan. Cuando estos ángeles son expulsados, está el ángel Luzbel, que es el que llamamos Satanás. Luzbel, Lucifer, lucero de la mañana, el cambio al griego, Lucifer, luz o estrella del oriente, denotan el nombre para los judíos y para los mesopotámicos, no es solo el nombre, no, usted es Andrés, usted es Diana y ya, no, es un nombre encriptado, tiene la naturaleza del ser. Este Lucifer, Luzbel, lucero de la mañana, era el arcángel que se encargaba de construir o ayudar a construir a Dios, al Padre, todo lo que hay en el universo, como un ingeniero, para que lo podamos decir, un arquitecto. Tenía un rango muy alto, uno de los más hermosos arcángeles y más estéticos y más comprometidos a hacer la obra de Dios. Pero este mismo arcángel es el que se va en contra del propósito de la obra del Padre y de Jesucristo y de los seres humanos. Entonces, por eso lo podemos decir de que la misma estructura que se manejaba en el reino de los cielos, de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominaciones, que cada uno tiene su rol, cada uno tiene su misión, cada uno tiene su estructura, están subordinados por unos y otros, la siguió al salir a ser expulsados del reino de los cielos, siguió con esa misma estructura, pero no es una estructura de amor, de servicio, sino de miedo. Entonces encontramos, como es en el cielo, es en la tierra y es en el infierno, un nivel donde hay principados, hay dominaciones, pero no son de luz, sino de oscuridad, satánicos. En ese La visión tradicional que tenemos del infierno y de las entidades que lo habitan es, en muchos casos, una simplificación. Monseñor Tirado nos ofrece una perspectiva más profunda sobre esta dimensión de tormento y las jerarquías que la rigen, así como las aterradoras manifestaciones que pueden darse en nuestro mundo. De miedo, de terror, de oscuridad, de sufrimiento. Nosotros tenemos la
imagen de Dante, la Divina Comedia, de diferentes niveles del infierno. Yo lo hablo, las diferentes pailas ahí, entonces lo zancochan en una, lo pasan al otro. Eso es una visión medieval, aunque Jesucristo sí habla del infierno como, o también el purgatorio como un lugar de purificación, rechinar de dientes, habla la Sagrada Escritura, Ujú. de un fuego inextinguible. Entonces, no es un fuego que quema como el que conocemos nosotros, es un fuego espiritual. Lo asociamos como las llamas, como un lugar de tormentos, pero no es que sea un asadero de pollo. Yo pongo la referencia porque lo tenemos ahí por lo de Dante, pero sí es un lugar de oscuridad, un lugar de miedo, un lugar donde es un sufrimiento constante. La separación de Dios ya es un sufrimiento constante. Y hay muchos que han tenido revelaciones, hay muchos que han tenido experiencias extracorpóreas, hay personas que han estado muertos clínicamente y han tenido experiencias de cómo es de cómo es tanto el purgatorio como el infierno como tal. En exorcismos, demonios han hablado de cómo es. No es como un, un fogón grande y de llamas que está todo el tiempo cocinando a los demonios, sino es un lugar frío, un lugar de purificación, de dolor, de sufrimiento, de agonía constante, donde los demonios se pelean entre ellos. O sea, hay una jerarquía, pero no de amor y de servicio, sino yo soy más poderoso que usted y usted me sirve a mí. Por eso cuando el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco decía el infierno no existe como lo pensamos, pues mucha gente entraba como en shock y decía, ¿cómo así que no existe el infierno? No se está diciendo que el infierno no exista, al contrario, el infierno existe porque Jesús nos lo comentó, porque muchas experiencias, santos han tenido revelación, porque es fe, materia de fe, sino que no es de la forma en que nosotros No pensamos, lo una forma más imaginamos. espiritual, sí. Entonces, en este lugar hay ciertas reglas que tienen que cumplir, pero hay momentos donde estos demonios pueden salir y pueden manifestarse en esta tierra. Digamos lo que estamos en una dimensión paralela hacia ellos. En ese tránsito hacia este mundo ellos pueden hacer mucho daño. Y es lo que ha pasado muchas veces en las posesiones o en las infestaciones de las casas. Por ejemplo, muchas películas hablan de que llegaron a una casa, están súper bien, fue un remate, fue una herencia, cualquier cosa, empiezan muy bien y después empiezan a ocurrir muchos fenómenos paranormales. ¿Qué ha visto usted en esos exorcismos que le haya llamado realmente la atención, monseñor? Una experiencia que sea sobrenatural y que no se pueda explicar fácilmente. Hay dos tipos de posesión, o yo la clasifico así. Cada exorcista tiene su forma de clasificar las cosas y de manejar tanto su metodología para el exorcismo como el manejo que le da a las situaciones. Están los de tipo A, posesiones de tipo A. Posesión viene posesionarse, de entrar, de tomar posesión. A eso viene la palabra posesión. Entonces, los de tipo A son los más frecuentes, los que la mayoría de exorcistas nos enfrentamos, que son a través de trabajos de brujería, son personas, entidades, seres que vivieron, como Dianita, como yo, que desencarnaron, pero no ascendieron, no subieron de ese estatus espiritual y muchos están penando, digamos lo que están en otra dimensión aparte. Y en este caso de tipo A se ve lo que es algunos fenómenos de gritos, vómito, extremada fuerza, cambio de la personalidad. Y ya vamos para los tipos B, que esos sí son los fuertes, esos sí son los ángeles caídos, esos sí son los demonios. Y eso sí ya es otro mundo paralelo, muy diferente, donde encontramos lo que es la xenoglosia, hablar lenguas antiguas, fluidamente, concretamente, morfológicamente, entendible, no que dijo una palabra en latín y ya, no. Palabras coherentes, frases coherentes respondiendo a lo que uno le está diciendo. Por ejemplo, en griego, en arameo, en sánscrito, yo he tenido muchos casos comprobados
con filólogos, con especialistas donde estudian este caso de patologías demoníacas, donde no hay razón por qué esa persona que está poseída, entrando en este estado alterado de conciencia, en un exorcismo, se manifieste la posesión, hable bien latín, griego, si nunca estudió, Ujú. si sus padres son del común, que nunca tampoco, sus antepasados tampoco. No hay ninguna razón de por qué esta persona y esta entidad que se manifieste conteste fluidamente y concretamente. Por ejemplo, la Virgen María es nuestra Madre y Salvadora y contesta en otro idioma, no, esa es una porquería, yo no voy a obedecer, por ejemplo. Precognición, conocer cosas del pasado, presente y futuro, cosas que nadie sabe o nadie debería de saber. Sansonismo, titanismo. Aparte de lo que es la adrenalina, la dopamina, las endorfinas, en un estado de estrés, llegan a tener la fuerza de 10 personas, por ejemplo. Yo he tenido niños de 7 8 años, flacos, que usted los ve que les da a dispersar por lo flaquito, lo menudito, entre 4 o 5 hombres, tenerlo que coger porque con una mano lanza a una persona grande de 100 kilos a una pared y lo deja ahí privado, por ejemplo. Entonces, biológicamente, físicamente no hay razón, y yo hablo con psiquiatras, hablo con médicos, me dicen, no, la adrenalina llega hasta un punto y tiene que estar en unos momentos exactos para que fluya, pero hasta un cierto punto puede manifestarse biológicamente, físicamente el cuerpo, tal tipo de fuerza. Lo que es el levitar, yo he visto levitar 10 15 centímetros, 20 centímetros, 1 o 2 minutos a una persona, por ejemplo, del suelo. Entonces son situaciones que ya se ven en las películas Claro. como han visto. Materialización de objetos, gente que vomita, puntillas, baterías, cadenas, animales. Yo he tenido exorcismos donde han vomitado renacuajos, han vomitado sapos, han vomitado ratones, por ejemplo, que le hacen su ecografía, le hacen tal resonancia, esta persona está súper bien. Y cuando empezamos a hacer la oración, eso se empieza a mover y empieza a inflarse, a inflamarse el estómago y a moverse. Entonces son circunstancias que uno dice, esto ya, solo el que puede estar en estos exorcismos puede entenderlo y vivirlo, porque nuestra mente eh, racional le queda muy difícil poder dimensionar una realidad de estas, porque ya se sobrepasa. Piroquinesis, Fuego. fuego. Aparte de los fenómenos paranormales, yo soy especializado en parapsicología, pero aparte de esos fenómenos, estas entidades hacen de que se muevan los objetos, se caigan, se partan, se prendan objetos, se apaguen objetos, leviten objetos. Ujú. Estos son casos, pocos en el mundo, casos de tipo B, casos de posesión de alto nivel, pero por lo general son los de tipo A. Y en estos casos, pues la persona entra en un estado alterado de conciencia, también en el tipo B, pero no maneja la misma patología demoníaca ni los fenómenos que se dan cuando hay este tipo de demonios. Monseñor, ahora que mencionaba que ha tenido casos de personas que han expulsado sapos, ratones, ¿cómo funciona eso? Si le hacen un examen, una ecografía y no se ve nada, es como si ese mal que tuviera se materializara en un animal. Depende ya es otro tema diferente que es el por qué está poseído y muchas veces son por trabajos de brujería. Entonces a través de animales y a través de objetos le incrustan a la persona energéticamente, espiritualmente. Y eso hace que la persona esté mal, se empiece a enfermar, empiece a tener una serie de condiciones que la empiezan a destruir. Y en los exorcismos lo que hace es materializar esos fenómenos. El padre Gabriel Amor, que fue uno de los exorcistas más reconocidos, tenía un canasto, igual el sacerdote que lo formaba, el padre Cándido, lleno de objetos que guardaban, puntillas, alambres. En estos exorcismos la gente vomitaba todo este tipo de fenómenos, este tipo de elementos.
¿Por qué? Porque el enemigo, el demonio, puede materializar y desmaterializar los elementos. Ujú. Puede corromper la estructura de un elemento para que pueda estar dentro de una persona. Monseñor, cuando están esos espíritus en medio de los exorcismos, ¿usted ha podido verlos de manera espiritual? Algo que también nosotros lo tenemos como muy grabado en nuestra mente es la confección de ilustración del demonio, la imagen del demonio. Entonces, nosotros en nuestra psiquis, en nuestra mente tenemos, no, el demonio es con cachos, cola, tridente, rojo, pero esa no es la visión del demonio. ¿Cómo es? El demonio es un espíritu, una entidad, un ángel caído, era el más hermoso. Se supone que va a lo contrario, entonces sería el más feo, Ujú. porque él busca hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Pero ellos pueden tomar muchos caras, pueden materializarse de muchas formas, pueden tomar muchas figuras amorfas, polomorfas, pueden materializarse de muchas formas. Entonces no tienen un perfil definido de cómo es el demonio o los demonios. Sí hay diccionarios de demonología donde por sus misiones y por lo que hacen, les dan una figura física, como para que nosotros lo podamos entender. Pero no es que el demonio tenga una figura con cachos y cola. Entonces, muchas veces en los exorcismos se ven sombras, se manifiesta una bruma, se manifiesta eh, un resplandor. Hay diferentes manifestaciones de la liberación y cuando este personaje se manifiesta. En sueños yo sí lo he visto de diferentes formas, por ejemplo, que a mí me perturba, me ataca, me persigue antes de hacer estos exorcismos a las personas, a los posesos que se le van a hacer este tipo de liberación también ocurre. Y hay muchos videntes y muchos santos que han tenido muchas experiencias, que lo han visto de carne y hueso, que lo han visto materializarse en perro, que se ha visto materializado en objetos, en una serie de circunstancias, pero no es que él tenga como tal Una una forma. forma. Los ángeles no tienen alas, por ejemplo, porque son espíritus, pero Ok. la cultura y la tradición, sobre todo mesopotámica, nos infunden de que tienen alas. ¿Por qué tienen alas? Porque vuelan hacia el cielo, pero no es que tengan alas. Entonces usted va a encontrar en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento sobre todo, que cuando habla de los ángeles son proyecciones de luz, personas con una luz muy grande que se manifiesta, pero ahí no detallan, no es que el diablo tiene cachos, o qué tipo de cachos tiene, o no tiene patas y no tiene pezuña. Ujú. Entonces, eso fue un mandado que el Papa Gregorio IV mandó hacer, porque necesitaban una figura para poder evangelizar también. Entonces necesitaban también formar una imagen del demonio, porque bueno, ¿y cómo es el demonio? No es un espíritu. Ah, pero ¿eso qué es? Eso no es nada, porque la mente racional para poder entender lo espiritual es muy complejo. Entonces tenían que diseñar, confeccionar un demonio que lo tomaron de diferentes culturas, tanto los ángeles de la luz, los ángeles del reino de los cielos, como los demonios no tienen una apariencia física. Sí lo retratamos para que nosotros podamos tener un encuentro más personal. Entonces ponemos a Miguel Arcángel con la espada, con el escudo, con el uniforme romano, porque esa es una representación antigua de San Miguel, pero no quiere decir que San Miguel sea así, Ok. pero por su facultad de lucha, de protección, entonces lo pintan, lo confeccionan de esa forma. Entonces el demonio puede manifestarse de muchas formas, materializarse de muchas formas. Entonces eso cambia mucho en la cultura y a través de la historia también ha cambiado mucho la imagen del demonio, como físicamente lo conocemos. El ministerio del exorcismo no está exento de peligros. Monseñor Tirado comparte experiencias escalofriantes de los ataques que sufren los exorcistas y la brutal resistencia de los demonios. Además, profundiza en las causas que pueden llevar a una persona a ser poseída y la ardua lucha por la liberación. La mayoría de los exorcistas, tanto antes, durante y después de estos exorcismos, tenemos muchos ataques. La mayoría en sueños, donde el enemigo nos viene a enfrentar, nos viene a privar, nos viene a molestar.
Yo he tenido experiencias donde con colchón y todo me botan. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo tengo misión en Estados Unidos. Y ahí allá hay, bueno, en muchos lugares, exorcismos de casas, por ejemplo, fuertes, de personas fuertes, posesiones graves. Y el enemigo sabe que uno va con el objetivo de servir, de ayudar con el poder de Dios. Entonces él dice, no, yo lo voy a coger por mi cuenta y yo me lo voy a aparecer y lo voy a empezar a molestar. Entonces rasguños, moretones, que lo boten a uno con colchón y todo al suelo, que lo priven, que uno no se pueda mover. Hay historias de exorcistas cuando hacemos congresos y nos reunimos, donde salen de un exorcismo y no hicieron el protocolo de protección y se estrellan, han tenido accidentes terribles. Eh, Igual la persona que va a ser liberada, porque una de las estrategias del demonio es no soltar a su presa. Al vivir, al estar dentro de nuestro organismo, se alimenta de nosotros. Por eso empieza un deterioro cognitivo, físico, energético, de salud en la persona. Empieza a consumir a la persona. Entonces, él va a hacer todo lo posible para que eso no se logre. Por ejemplo, yo tengo una oficina donde tengo la capilla, donde hacemos los exorcismos, y la gente va, y muchas veces ya han ido muchas veces, pues son casos fuertes, y dan 20 vueltas al frente de la casa y dan 20, me tienen que llamar, venga, patriarca, es que estoy por acá, no lo encuentro, hermano, pero es que usted ya ha venido, no, no, he pasado, entonces toca mandar a alguien a la esquina, mira, ya está, ay, sí, sí, porque ocurren muchas cosas, la gente llega, se desmaya, grita, simplemente sin verme. Y la persona poseída entra, muchas veces toca sacarla de inmediato porque se vuelven agresivos. Sí. Muchas veces me han pegado, por ejemplo, en exorcismos, sobre todo cuando inicié que no tenía tanta experiencia y era un poco muy confiado. Entonces, yo le voy a poner la mano, voy a hacer oración y cuando menos me cogen a patadas, a puños, a ahorcarme. Una vez casi una niña ¿Cómo fue eso? tuvieron que cogerla entre varios y había otro sacerdote que me estaba ayudando. Uno se coloca la estola, que es el poder sacerdotal, que es como una bufanda larga para que me entienda. Y estábamos haciendo la oración, ella estaba tranquila, ella empezaba así. Muchos que están poseídos empiezan con situaciones de, ¿Con de, de movimientos? movimientos y se ponen incómodos. Entonces empiezan así, como ay, así, así. Bueno, una niña Una niña como de qué edad, como monseñor. de 8 años, 7, 8 años más o menos. Y yo me le voy a acercar y empiezo a hacer la oración, entonces ella empieza a gritar, y yo como que, uy, ¿qué está pasando? Pues unos gritos que eso le carcomían a uno el cerebro. Y yo seguí y un momento se calmó. Y dije, bueno, ya, pero cierro mis ojos, voy a hacer una otra oración, y cuando veo que ella se lanza sobre mí, coge la estola, la cruza y me tira contra la pared y está encima mío y me está apretando así y yo me estoy poniendo morado y yo no estoy pudiendo respirar. Fueron unos segundos los más largos de mi vida. Yo la vi. Sí, yo aquí ya, lo que fue, gracias mundo, gracias Señor, ya me vienen a recoger. El sacerdote que estaba ahí se acercó y le puso la cruz de San Benito aquí en la frente, le quedó marcada a ella y ¡pum! Se desplomó. Ahí fue que Pudo pude respirar. respirar porque yo ya me iba a desmayar. Estaba así, era una cuestión muy, muy agobiante, muy fuerte. Ella fue un caso muy difícil. Desafortunadamente, los casos más fuertes y más dolorosos son los de los niños, porque la gente dice, no, pero es que es un niño, no ha cometido errores, no ha cometido pecados. Por eso mismo, porque a través de los niños el enemigo se sacia haciendo daño también. Muchas veces en las casas donde vivimos hay entidades, hay seres oscuros. Tabla Ouija, invocaciones rituales por internet. A veces hay trabajos de brujería que le hacen a la familia, pero muchas veces no recae en los padres, sino en los hijos. Entonces hay una cantidad de opciones de por qué los niños quedan a veces perturbados, quedan poseídos, vejados, infestados por este tipo de entidades. ¿Hay alguna otra situación en la que una persona pueda tener como esa predisposición a ser poseída por un espíritu? Hay varias causales de por qué se da la posesión, no se da porque sí.
Muchas veces la persona tiene una intuición, nace o trae una intuición hacia lo espiritual. Hay personas que en toda la vida nunca sienten nada, bendito sea el Señor. Pero hay otras personas que sí desde niños sienten, escuchan, ven, les sucede cosas. Entonces, podríamos decir que sí hay una desventaja de estas personas que tienen esta intuición, esta sensibilidad espiritual. Pero más que la sensibilidad espiritual es el cómo se llega a la posesión. Si fue un trabajo de brujería, si fue una invocación, si es algo que se trae de los antepasados, si es algún ritual de espiritismo que hicieron, tabla Ouija, Charlie Charlie, internet, o sea, ahorita hay una cantidad de cosas donde la persona o los niños tienen accesibilidad a muchas cosas y que pues las personas también pueden llegar a quedar poseídos. Monseñor, ¿y hay personas que no logran ser liberadas en un exorcismo? Hay casos donde yo llevo de 7, 8, 9 años todavía haciéndoles exorcismo ¿A la por- misma a la persona? misma persona, porque depende mucho el tiempo de posesión que lleva. Tiene un impacto muy grande el cómo quedó poseída. Cada caso es diferente. Entonces hay patologías demoníacas que son muy complicadas de liberar. Y hay muchos exorcistas, como el padre Gabriel Lamor, el padre Fortea y otros tantos, que pues tienen casos que llevan desde mucho tiempo porque hay liberaciones que son como parciales, que se van dando poco a poco. Y el Ministerio de Liberación y Exorcismo es un proceso largo, difícil, complicado. La mayoría desisten. Hay gente que sí, obviamente yo tengo casos donde exitosos de liberación, de sanación, de prosperidad. Gloria a Dios porque Dios es el que hace todo. Pero hay otros que no. Hay otros que la persona se rinde. Es complicado el tema del Ministerio de Liberación y Exorcismo. Monseñor, ¿y estas personas que terminan desistiendo de su liberación, cómo es la vida de una persona que sabe que tiene demonios O o espíritus, o espíritus? trabajos de brujería. Se acostumbran a vivir con el enemigo. Hay casos extremos hasta que se vuelven amiguis. Dicen, ya estoy con aquí, ya usted está allá adentro, hermano, pues hagámonos pasitos, sepámonos llevar, porque entonces periodos de tiempo están tranquilos, periodos de tiempo se alborota feísimo, porque el enemigo puede llevarlo a muchos, ¿qué es lo que sucede? Muchos terminan cayendo en una clínica psiquiátrica permanentemente, en un hospital, o se llega el momento, yo ya no me aguanto esto, esto es una tortura día, mañana, noche, yo corto con esto. Entonces es complicado, pero los que perseveran y luchan, porque es fuerte estos procesos, reciben bendiciones y son bendiciones grandes, bonitas. Y eso es lo que a mí me motiva y me llena de alegría. Y hay sus momentos de crisis donde uno dice, no, yo mejor, yo suelto esto y ya no me frieguen más y sigo mi caminar. Pero ahí miro hacia atrás y miro todo lo que se ha logrado y lo que se ha luchado y lo que se... Finalmente, el experto nos guía a través de las profecías sobre el fin de los tiempos, la aparición del anticristo y las señales que, según la tradición, precederán a la segunda venida. Un mensaje que, más allá del temor, nos invita a la reflexión sobre el verdadero propósito de nuestra existencia. Es una triada donde está programado que se va a manifestar para el fin de los tiempos. Pero a Jesús lo cuestionaban y le preguntaban, bueno, ¿y cuándo va a llegar el fin de los tiempos? ¿Cuándo esta vaina se va a acabar? Y él decía, ni el Hijo del Padre, o sea, Jesús, lo sabe, solo el Padre lo sabe. Entonces, es muy complejo situarlo, decir, dar una fecha exacta como tal. Sí hay señales muy claras de que se va a dar el fin de los tiempos, de que viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que estos personajes van a manifestarse buscando de que la humanidad se vaya en contra de Jesucristo y se logre una guerra final del fin de los tiempos, un Armagedón, para que haya como una oportunidad de estos ángeles caídos de rebelarse totalmente contra Dios. Esa es la estrategia, de destruir al ser humano o, si no puede destruirlo, que sean súbditos de él, para que en esa guerra final de los fin de los tiempos
se pueda manifestar. Entonces estos tres personajes, el falso profeta, eh, el anticristo y la bestia, son personajes de carne y hueso que se van a manifestar en algún momento con el objetivo de unificar a la humanidad a un proceso, a un objetivo de no rendir culto a Dios, gloria a Dios, sino que se separe de Dios. Para este plan, que está ya trazado, se necesitan tres poderes, y esos tres poderes están en la economía, en la política y en lo religioso. Entonces, el falso profeta va a escalar en lo más alto de las esferas de lo religioso. La bestia en la parte comercial, económica y de tecnología. Y el anticristo sería en lo político. Un personaje carismático que mueva a la gente, que convenza a la gente, que haga milagros extraordinarios, como los que hizo Jesús, resurrección de muertos, sanación de muchas enfermedades físicas, los ciegos que puedan ver, los paralíticos que puedan caminar. Por ejemplo, Jesús caminó sobre las aguas, la pesca milagrosa. Entonces Él va a hacer una cantidad de fenómenos que todos van a decir, este es Jesús, pero no es Jesús, es el anticristo. La palabra anticristo quiere decir en contra de Cristo. Pero este anticristo, ahorita tenemos varios en el mundo que quieren volar el mundo. Este anticristo es diferente a todos y estamos hablando de un ser físico. Se habla de las revelaciones y de los visiones que muchos santos han tenido y de mensajes también de la Virgen Santísima, apariciones marianas, que debe ser del Oriente, que ya lo más seguro es que tenga entre 30 a 35 años en este momento, que en algún momento va a salir cuando haya una gran crisis en el mundo de muchas señales. Entonces él saldría como un salvador, al decir, miren, yo tengo la solución, síganme, porque conmigo van a estar ahí. Entonces el falso profeta, desde la religión, estaría apoyándolo, y la bestia, que algunos lo hablan como que si fuera una persona como tal, yo lo hablo más desde la inteligencia artificial, yo me voy más para eso, la tecnología y la economía. Lo van a estar apoyando a él, a ellos dos, Ok. para ese proyecto. Ahí ya vendría entonces Jesús en su gloria con los ejércitos y se forma el problema y la guerra, y bueno, acabemos con esto y lo otro, y después la Nueva Jerusalén. A veces creemos que el Apocalipsis es el destruir todo y se acabó. No, es el nuevo comienzo de algo mejor. Cuerpos gloriosos, eternos, en la felicidad eterna con el Señor. ¿Cuándo se va a saber? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo se va? Sería mentiroso decirle que en 8 días, en 15 días, porque la mayoría de los estudiosos de este tema viven aplazando. Unos que en el 96, otros en el 2000, otros en el 2012, ahorita en el 2025. Entonces, son fenómenos diferentes. Ahora, otro fenómeno diferente son los 3 días de oscuridad. Otro fenómeno diferente es la Tercera Guerra Mundial, que sí tienen conexión en el tiempo, en la línea del tiempo, pero no es que sea ya el preludio o después de esto entonces viene el fin de los tiempos. Pero sí son como indicios de que podría Exacto, estar sí. cerca. Van en la línea de tiempo donde le van diciendo a usted, estos son los indicadores. Monseñor, entonces se necesita que estas tres figuras, religiosa, política y tecnológica, estén funcionando simultáneamente antes de que llegue el fin de los tiempos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el fin de los tiempos. Claro que sí, estas tres figuras tienen que estar sincronizadas para que realmente ya podamos decir, ya viene el fin de los tiempos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero antes, preludio a eso, viene la Tercera Guerra Mundial, los 3 días de oscuridad y otros fenómenos que tienen que estar como unidos para que se... Ahorita ha habido muchos fenómenos, pero desunidos, no en una línea uno detrás del otro que amplifica todo. Entonces muchas veces nosotros vivimos más pensando en cuándo se va a acabar todo esto, pero nos llega la pelona, nos llega la muerte y nos dice, bueno, hermano, ¿su va a hacer qué? ¿Y usted qué hizo en su vida? Entonces, la proyección de una persona espiritual es más lo personal. Lo global está muy bien y se ora, pero ¿qué está haciendo usted con su vida? ¿Para dónde la encamina?
buscar ser cada día una mejor persona. Eso es lo que Jesús enseña a sus discípulos, a sus apóstoles, a nosotros. Ser mejor personas, ser mejores individuos, mejores padres, hijos, hermanos, familiares. Si no hay eso, lo demás sobra. Ya viene lo que es el complemento perfecto, que son los sacramentos, la oración, las obras sociales, el acercarnos cada día más a la ayuda de los más necesitados. Todo eso va potencializando ese propósito de cambio y de transformación. Cuando una persona no se comporta bien o de acuerdo a lo que consideraríamos que es servir a las otras personas, cuando muere su alma, ¿va a ese lugar infierno? Bueno, cuando uno muere, las personas creen que uno se muere y bueno, va al cielo o al infierno, pero no es tanto así. Ujú. Depende, porque hay teólogos que lo miran desde otra óptica, pero los que hemos tenido estas experiencias sabemos de que hay algo que se llama el arzobispo Emanuel Milingo, cardenal, más bien es cardenal, habla de algo que se llama el mundo intermedio, que es una dimensión que no está ni allá ni acá, que es un paso para algo que la tradición católica lo llama purgatorio. No existe en la Sagrada Escritura esa palabra, una palabra moderna, pero sí hay un proceso de purificación. Eso lo habla el Antiguo y el Nuevo Testamento y Jesús lo habla también, donde la persona tiene que empezar un proceso de purificación, porque para ir al reino de los cielos usted tiene que estar puro. De resto, si usted no quiere ir y avanzar, por ejemplo, usted tiene su libre albedrío. Entonces, muchos espíritus, muchas almas quedan por ahí errantes, por eso mismo. Muchas personas no logran esos niveles espirituales que debían de lograr de su mejoramiento, precisamente diseñados para que la persona esté bien, viva bien. Pero hay gente que es rebelde y dice, no, esta vaina yo no la voy a seguir, yo me voy a ir por mi camino. Ujú. Entonces, cuando le llega la pelona, la Isabelita, la muerte, y se lo tiene que llevar, entonces empieza un proceso. Entonces, muchas veces hay algunos casos que sí, hay algunos que se condenan. Entonces, usted sigue el plan trazado por Jesús, que es de cambio y de transformación personal, usted va a empezar a vivir una vida más acorde. No quiere decir de que no hayan problemas. Jesús le dice a los apóstoles, ustedes en la vida van a tener una palabra que utilizo mucho, tribulaciones. Y eso es la vida. Vamos a tener, porque aquí todo es imperfecto. Entonces, ¿cómo esas tribulaciones llegan a nuestra vida? ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Cómo le vamos a dar como la vuelta? ¿Cómo la vamos a sobrepasar para buscar un bien espiritual mejor? Monseñor, entonces, un trabajo de todos los días de ser mejores personas y servir a los demás. Le agradezco mucho por haber estado acá. Muchas gracias, Dianita, y creamos en el poder del Señor, que tiene grandes propósitos para nuestra vida, y el objetivo es salvarnos, redimirnos, liberarnos, sanarnos. Viviremos tribulaciones en la vida, pero si estamos con el Señor vamos a salir adelante. El testimonio de Monseñor Andrés Tirado nos confronta con una realidad que, aunque invisible, impacta directamente en nuestro mundo. En Paranormalmente, seguiremos explorando los misterios que nos rodean, invitándote a mantener la mente abierta y a cuestionar lo establecido. Si este video te ha intrigado, suscríbete, activa la campana y comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima inmersión en lo inexplicable.